Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. A los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Ojalá que puedan evacuar sus dudas. Si tienen alguna pregunta con respecto a qué creemos, qué hacemos o cómo lo hacemos, por favor, con toda confianza pueden acercarse por las personas que los recibieron, que por ahí los vieron, o conmigo en cualquier momento. Estamos para conversar. Así que bienvenidos también a los que nos visitan por primera vez. Y quiero recordarles de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, si se recuerdan, ahora en enero, las primeras 3 celebraciones de este año las dedicamos al enfoque de ser discípulos de Cristo. Ser discípulos. Nos enfocamos en lo de adentro. Estuvimos desde adentro pensando en los temas de carácter. Hablamos de esta idea de partir de un lugar, definir el lugar de llegada y vivir o permanecer en el proceso. Así que para lo que vamos a comenzar a ver hoy, que es ese hacia afuera, quiero que no pierdan de vista este punto de partida desde adentro. La idea de estas 2 series es que tengamos un sentido de integridad, en que como creyentes vivimos y hacemos a partir de lo que somos y no al revés. O sea, no hay un valor en usted o en mí necesariamente solo por lo que hacemos. No, el valor más grande en nosotros es que somos sus hijos, somos hijos muy amados. Es lo que somos en Cristo lo que nos potencia para ir hacia afuera y entonces enfocarnos en el hacer de un discípulo. Entonces, en febrero vamos a estar enfocados en el hacer de un discípulo y nos vamos a meter ahí durante este mes de febrero. ¿Están conmigo? Oramos y comenzamos con la temática de esta mañana. Papá, te damos gracias, te exaltamos, te bendecimos, reconocemos tu gran amor y tu misericordia en medio de nosotros, para nuestras vidas, nuestras familias, y la forma en la que tú nos has llamado y nos has hecho cercanos a ti. Gracias que tu Espíritu está con nosotros, nos acompaña ininterrumpidamente y que podemos con toda confianza hablar contigo. Podemos también inclinar nuestro oído para que tú nos hables y nos formes y nos enseñes a través de tu palabra. Ayúdanos a ver con claridad tu palabra y que sea tu palabra la que traiga luz y certeza y afirme nuestros corazones en Cristo. Te doy gracias por este lugar que tú nos das la oportunidad de congregarnos. Gracias porque sabemos que el valor de congregarnos está en que somos iglesia y no si nos reunimos en un edificio o en otro edificio o en un salón. Pero hoy queremos dedicar este tiempo a exaltar el nombre de Cristo Jesús en medio de nosotros y seguir animados y participar unos con otros en el proceso en el que estamos caminando de tu mano. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a meternos hacia afuera, enfocados en el hacer de un discípulo. Nosotros enfocamos mucho esta idea además en el tema de discípulo, más que creyente. Tal vez quiero comenzar con esa aclaración. Discípulo en el sentido de verlo como claramente un discípulo es un creyente, pero estamos hablando de un discípulo como alguien que no solo escuchó de Jesús, sino que también sigue a Jesús. Y hay una diferencia entre lo primero y lo segundo. De hecho, en Latinoamérica la gente ha escuchado de Jesús por todo lado. En la radio, en la televisión, en las calles, esta parte de todo lado. Pero no necesariamente lo que hayan escuchado de Jesús implica que sean discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús, si vemos los evangelios, claramente está que Jesús llamó a sus discípulos. Los discípulos lo escucharon su enseñanza, vieron su modelo, vieron su vida, pero además le siguieron. Entonces, cuando hablamos de enfocados en hacer discípulos de Cristo, hablamos en esta idea de no solo queremos ser oidores de la palabra, queremos ser hacedores y queremos seguir a Jesús. Y yo creo que eso demanda una distinción de no solo decir yo me congrego en X o Y lugar, sino que yo estoy en un proceso activo en el ser y además estoy participando en el hacer en diferentes formas, en diferentes maneras. ¿Se entiende? Entonces, como lo hicimos en el mes de enero, quiero hablarles un poquito de por dónde vamos y ojalá que usted pueda seguirme en el camino que vamos a llevar durante este mes. Entonces, ¿qué vamos a hablar del hacer? Vamos a hablar al menos de 3 aspectos grandes como esenciales, de los que además vamos a abrir un poquito y vamos a ver detalles. Pero hoy, comenzando por esta enseñanza, vamos a hablar del servicio y vamos a enfocar el concepto del servicio en la actitud. Y ahora lo vamos a ver.
Siguiente domingo vamos a hablar de hacer discípulos, enfocados en el mandato. Hacer discípulos no es una sugerencia, no es un llamado para unos y para otros, no, sino que hay un mandato detrás de esta idea de hacer discípulos. ¿Cuál es? Y además, ¿cómo se hace? ¿Verdad? Entonces vamos a hablar también, en este tema de hacer discípulos, está implícito el evangelismo. Y por último, el tercer domingo de febrero vamos a hablar de las misiones, que claramente tiene que ver con la misión. Y ya de entrada quiero introducir con el tema, porque esa secuencia de cosas me parece es vamos a ver, el paso a paso más lógico de seguir es: ¿dónde está mi actitud para hacer? ¿Cuál mandato estoy cumpliendo? ¿Y cuál es mi misión al hacer ese mandato? Las tres cosas son esenciales, porque si no sé cuál es la misión, ya voy a tener problemas con el mandato, o si no tengo la actitud correcta, de todas formas el mandato no me interesa, y por último no tengo misión. Pero por si acaso, todos los creyentes, por default, tenemos una misión, ¿verdad? Uno podría autodefinir su misión, ¿verdad? Como quiero ser demasiado próspero, demasiado inteligente y demasiado fit. No es mi caso, digamos, hay gente que sí. Y está bien, pero cuando hablamos de tu vida en Cristo, nadie puede autodefinirse su misión, porque ya está delegada, ya está dada, ya está revelada en Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es eso. Entonces por ahí es donde vamos a ir, pero hoy vamos a enfocarnos en esta idea del servir, del servicio. Aquí busqué una definición como general, de diccionario, de diferentes lugares. Y el servir, voy a leerlo así como está, es ser útil o a propósito para un determinado fin, cumplir ese propósito. Estar al servicio de alguien, suministrar a un cliente o atender a un cliente, es servir comida y bebida y tener a bien hacer algo. Todo el mundo está de acuerdo con esa definición. Es lo que todos conocemos de la idea de servir, y eso es. Ahora, quiero tomar un tiempo aquí. ¿Por qué? Porque el concepto, para mí el tema de los conceptos y el uso correcto de las palabras es muy importante, sobre todo en el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un montón de conceptos que a veces están malentendidos y por ende entonces están mal aplicados. Entonces es muy importante para mí que entendamos el concepto del servicio, no solo por la idea de decir yo hago algo por alguien ya, o hacer algo, porque yo creo que denota o exige aún más. Voy a darle un ejemplo de un concepto de esos que normalmente uno escucha y están mal empleados. Dice, voy a ir a la iglesia. Concepto iglesia, pero está mal empleado. Porque la iglesia no es un lugar físico. La iglesia es la congregación de los creyentes. Quiere decir que si algunos de ustedes estuvieron en grupos pequeños o se vieron este día o aquel otro día, estaban reunidos como iglesia, porque somos iglesia, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de este concepto. Otro concepto asociado con esto: voy a ir al templo. ¿Cuál? ¿Cuál templo? ¿Dónde está ese templo? Y si el templo es un lugar sagrado donde habita Dios, voy a ir donde habita Dios, porque no creo que habita en mí. No está su espíritu en mí. Ven el problema con los conceptos mal entendidos y mal ejercidos. Somos iglesia, el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, y cuando nos reunimos nos congregamos en su nombre para adorarle y exaltarle. En cualquier lugar, sí. En cualquier momento, también. Entonces podemos hacer un uso correcto del concepto de iglesia, el concepto de templo. Dígale a la persona que está a su lado: usted es templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Los que están casados pueden decirle: mi amor, yo no he visto un templo más bello, más encantador, más sacro, más divino. Ahora, si usted está como de cacería, ojo, cuidado, se pone ahí. Ese templo es maravilloso. Okay. Entonces, el servicio, quiero explicar el concepto del servicio, porque según el contexto va a cambiar. Aquí es donde voy a tratar de el concepto inmediato que les voy a tratar de describir es el concepto que se ha usado en la sociedad. Voy a servir en el tanto yo reciba algún beneficio de eso que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, como ocupo que Andrés me preste la moto para ir a hacer un mandado por allá, entonces yo voy a ofrecerle un servicio a Andrés
Porque mi motivación al final es que Él me retorne algo. ¿Es servicio? Sí. ¿Lo usamos en ese sentido? Sí. Pero bueno, hay como un concepto transaccional. Voy a servirte sí y solo sí hay un retorno. Lo hacemos así. Ahora, ¿cuántos trabajan aquí? Espero que todos. Cuando usted trabaja, ¿está ofreciendo un servicio? Sí. Ahora, seamos honestos, aquí no está su jefe. Hablémonos con la verdad. ¿Por qué usted ofrece ese servicio? ¿Por qué? Por plata. Por plata. Ninguno de nosotros va a decir mañana en la mañana, decir, jefe, vea, le regalo este mes, no me pague, voy a trabajarle todo febrero de gratis, es más, le voy a hacer extras. ¿Quién va a hacer eso? No. Pero entonces ve que interesante, cuando usted trabaja ofrece un servicio, pero está intrínsecamente asociado con la idea de que lo hago porque me pagan, hay una retribución. ¿Está eso malo? No, pero es el concepto aplicado a eso. En las relaciones interpersonales también pasa, ¿verdad? Como soy el más atento, soy el más cordial, sobre todo si estoy en esa etapa del cortejo. ¿Cuántos varones aquí abrieron puertas de carros? ¿Verdad? Uno en el restaurante dice, quite, va a pasar ella, ¿verdad? Y va a sentarse y usted hace la silla para un lado y entonces le dice el tipo de cosas que todo el mundo hace, pero no hace, ¿verdad? Mejor vos, ¿qué quieres? ¿Verdad? Y uno no quiere que el mesero haga contacto con ella. Es conmigo, a través de mí. Y usted está, ¿qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está contenta? Nos vamos de aquí, vamos, saquémonos, está feo, está barato, vámonos, dale más caro. Entonces está uno con esa cosa que quiere. Es interesante, está sirviendo, está bien, pero más que todo está enamorado. Ahora, esa misma pareja se casa. Aquí hay una pareja entre nosotros que está a un mes. Ojo, Nati, lo que estoy contando para que... Y entonces esa pareja se casa y ya la puerta que la abra Judas. Salga sola, móntese sola, pida lo que quiera y si puede, pague también. Y hágame esto, hágame aquello. Entonces, qué interesante, porque nuestra actitud de servicio también está circunscrita a el momento en el que estoy. Y claro, como yo ya siento que ya tengo, ya es mía, ¿verdad? Entonces dejo de ser tan atento como lo era. Todo eso es servicio, sí, pero el gran reto que quiero que veamos hoy es cuál es el servicio a la altura, al estándar de lo que Jesús nos modela. Entonces, volviendo a enero, ¿cuál fue el punto? Bueno, hablamos del punto de partida. ¿Es usted servicial? A veces. Depende de las circunstancias, es servicial. Punto de llegada sería definir quién es nuestro modelo. Jesús. Entonces yo quiero ver el concepto de servicio a la luz del modelo de Cristo. Porque si como iglesia vamos a servir, tenemos que servir como Cristo. No a servir como yo, o como X, o el otro. Tal vez aquí hayan personas de las que podamos aprender, pero sobre todo queremos definir en Cristo. Entonces quiero que leamos este pasaje. Hay varios pasajes lindísimos respecto al servicio. Nosotros tenemos una serie que justamente el año pasado habíamos enseñado respecto al servicio. El servicio es uno de los valores en Éxodo. Es una cosa que nos tiene que distinguir. Entonces aquí entre los chiquillos tenemos que ser buenos en servicio. No queremos ponerlo en alguno de los banners y que después la gente diga, qué raro, la gente dice que son muy serviciales. Qué torta, ¿verdad? Vivir por principios o poner principios en un lugar y no vivirlos. Entonces, con este énfasis quiero que leamos este pasaje que voy a poner un poquito en contexto. Aquí está Jesús en una petición bastante llamativa de una dama. Y aquí está Jesús, por cierto, además, mucho más cercano a la cruz. O sea, sus discípulos podían haber pasado con Jesús aquí poco más de 2 años. Ya lo conocían, sabían bastante. Ya habían sido enviados y ya también había un sentido de expectativas en medio de ellos. Entonces, en medio de esa, digamos, realidad de cómo están los discípulos interactuando con su maestro, viene una petición que, por cierto, en Marcos, el capítulo de Marcos, donde lo mencionas el 10, que es el paralelo de este pasaje, pero en este pasaje no solo que estos 2 discípulos hacen una solicitud, sino que aquí también es la mamá. ¿Cuántas mamás vinieron hoy? Ok.
Lo leemos, está bien. Mateo 20, del 20 al 28, vamos a leerlo en varias secciones. Dice, entonces, la madre de los hijos de Zebedeo, los hijos de Zebedeo son Juan y Jacobo, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Y ella le dijo, ordena que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Caramba. Entonces Jesús dice, bueno, ustedes no saben lo que están pidiendo. La reacción inicial de Jesús es como, ¿han visto el sticker de Jesús así, como golpeando la cabeza? Eso hizo Jesús en el momento de ahí tomar la foto y sacó el sticker. ¿Qué está pidiendo? Dice, no saben lo que está pidiendo, respondió Jesús. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y ellos responden, sí podemos. Les aseguro que beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Vamos a dejarlo ahí, después vamos a avanzar un poquito más. Pero quiero partir de la intención que trae esta mamá. Ahora, hay que tomar en cuenta un par de cosas. Hay una muy buena probabilidad de que Juan y Jacobo sean de los más jóvenes de los 12 apóstoles. Y aquí vemos una mamá haciendo una solicitud por ellos. Esos son los que en otros pasajes son llamados los hijos del trueno. Ya más o menos saben por qué. Y hay una solicitud que, si uno la ve de entrada, es noble, y además es una mamá que está como defendiendo, es una mamá orgullosa de sus hijos. Las mamás siempre son orgullosas de sus hijos, aunque sus hijos sean terribles, ¿verdad? Yo por muchos años servimos en diferentes lugares con el grupo jóvenes, y era muy recurrente, no tal vez este tipo de solicitudes, bueno, algunas sí. Entonces decía, ay Diego, ¿cómo le va? No sé qué, es que vieras que yo quería hablarle de mi hijo, claro. Es que vieras que él es un buen muchacho. Hay 80 de esos aquí, muchachos, señora. Pero el suyo debe ser el mejor. Sí. Y es que eres espléndido. Ajá, lo adiviné. Y él esto, y hace lo otro. Entonces es interesante porque aquí se ve el perfil de una madre siendo madre. Así son todas. Digan amén nada más. Sí. Son sus chiquitos, son sus tesoros. Y aquí está ella interviniendo. Ahora, es interesante porque hasta el mismo Zebedeo es mencionado cuando Jesús llama a sus discípulos. Varias veces los llama, pero en uno de esos está Juan y Jacobo pescando. Yo no sé además cómo se sentía Zebedeo de que había un señor aquí, un rabí, que estaba llamando a sus discípulos y que perdió mano de obra para la pesca, que además era su manutención. Pero en esa dinámica, digamos, familiar, hay una petición noble, y además ella le agrega un tema como dramático. No sé si usted está reconstruyendo la escena en su mente. Ojalá sí, yo soy así, muy visual. Entonces la mujer se tira y se arrodilla. ¿Se imagina? ¿Qué pasó? Ahora, delante de Jesús la gente se arrodillaba por múltiples razones. Recuerden, por ejemplo, Pedro, hablamos que cayó de rodillas y dijo, aparte de mí soy un hombre pecador. Pero está también uno de los leprosos que cae de rodillas, soy un hombre pecador. Hay otro que está, varios paralíticos que están a los pies de Jesús y están rogando. Y ahora cae esta mujer de rodillas. Jesús dice, un milagro, una sanidad, algo más tengo que hacer. Eso dice la mamá de Juan y Jacobo. Y Jesús la atiende, me encanta, porque le dice, ¿qué quieres? Probablemente no sé si Jesús ya anticipaba por dónde iba la pregunta, pero le dice, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Y le dice, ordena que en tu reino uno de mis hijos se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Claramente aquí hay varias cosas que podemos evaluar del pasaje. Ya hay una expectativa, no solo de sus discípulos, sino de la gente alrededor de Jesús, que hay algo eminente que va a pasar que posicionaría a Jesús como alguien en autoridad. Inclusive usa la palabra reino. Voy a dar mis dos posiciones con respecto a esto. Una es que a esta altura los 12 apóstoles, sus mamás, sus papás y todo el mundo tenía claridad de un reino de Dios manifiesto en Cristo, presente, eterno y manifiesto espiritualmente. Es una opción que dudo, pero es una opción. Pero la otra opción es que ellos anticipaban un reino manifiesto físico y ejerciendo como el reino en el que ellos, por cierto, están siendo subyugados, que es el Imperio Romano. ¿Sí me deben entender?
Yo me inclino personalmente a pensar de que ellos tenían la expectativa de un reino pero más físico, que además era la expectativa de todo judío. Dios iba a mandar a su Mesías, al enviado, y iba a liberarlos de la esclavitud de los romanos, los iba a poner en sus años dorados, y entonces Dios iba a reinar a través del pueblo de Israel a todas las naciones. Esa es la expectativa más materialista, física de lo que ellos anticipaban, y yo creo que por ahí iba tal vez la sensación que tenían. No era que estuviera completamente mal, pero vean como que había nada más un sentido material, físico de un imperio y de un reino. Y ella lo que está pidiendo claramente es posiciones de poder y autoridad, de relevancia, de importancia. Y está diciendo esto: pónganos a ellos. Entonces, quiero detenerme aquí para esclarecer un poquito el contexto y entender mejor la petición, que a veces uno le hablan de reinos, imperios y todo, y uno dice: aquí en Costa Rica no hay ejército, no hay un sentido como de nobleza, como otros países que tienen una tradición, ¿verdad? España, Inglaterra y algunos países europeos, hay una tradición, que tal vez no se rige por esto, todavía es importante y hay un protocolo y un montón de cosas, pero para uno en Costa Rica, imperio, reino, derecha, izquierda, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Entonces quiero traer este texto a un contexto que es el contexto inmediato de ellos, y es el estrato social del imperio romano. ¿Está bien? El imperio romano, bueno, y el pueblo de Israel había pasado por múltiples imperios. Finalmente, en el tiempo de Jesús, está el que llegó a ser además el imperio más poderoso y con extensión más grande. La clave de esa extensión y ese poderío era que le decían: usted crea lo que crea, nada más, sométese a mi autoridad y déme su dinero. Pero yo tengo un Dios no sé qué, tenga 3, tenga 4. Por eso, qué interesante este dato, por eso Herodes terminó de construir el templo de los judíos. Porque él decía: yo aquí los entretengo, les voy a poner un impuesto y una moneda al templo, así que hago mis negocios por aquí, pero ustedes nada más están afiliados, son una provincia del imperio, y yo soy gobernador. Pensamiento de Herodes. Pero bueno, en ese estrato que quiero hablar, y aquí está obviamente puesto como muy en grandes términos, está esta pirámide donde claramente está de los que menos tienen, de los que menos valen, hasta el más grande, y voy a tratar de referirme un poquito a cada uno. Entonces, comencemos de arriba para abajo, pensando en Herodes, que tenía múltiples fortalezas en diferentes lugares. La historia dice que Herodes era un hombre que era como megalomaníaco, o sea, estaba deseoso por apoderarse de diferentes lugares, y había una disputa entre él y sus hermanos y con todos los que estaban en torno a posicionarse en una ciudad o posicionarse en otra. Herodes es emperador, es gobernador para una provincia, o sea, ni siquiera está en el tope. ¿Verdad? El emperador es el César, pero estos son los grandes mandos en cuanto a poder, en cuanto a autoridad y en cuanto a riqueza. Entonces, en términos generales, les podría decir que habían dos clases sociales en términos económicos. Los emperadores, los gobernadores, los militares y los ricos son clase alta, y de plebeyos y trabajadores para abajo son clase baja. Ahí no hay clase intermedia. Ahora, ve qué curioso, porque hay más representatividad en la clase baja que en la clase alta. Uno puede pensar el tipo de imperio que era y cómo sometía a las personas de diferentes maneras. La historia nos cuenta que además en algún momento el imperio romano estaba constituido por alrededor una tercera parte del imperio eran esclavos. O sea, era un grupo muy grande. Entonces el emperador, el César, ya estaba en una posición casi de deidad, y era como se le respetaba y como se le debía seguir. Entonces, un edicto, les voy a dar un ejemplo de estos, el edicto de que todos fueran a sus ciudades a empadronarse. Cuando José y María fueron a Belén, fueron porque tenían que cumplir el edicto que ¿quién dio? El emperador César, para que fueran. Y Jesús nace en Belén por obedecer en un edicto, que además sabíamos que tiene un contexto profético. Pero eran mandatos, y eran gente que estaba a nivel, el nivel más alto de representatividad, de poder, de riqueza
de lujo, de dominio, de todo lo que usted pueda entender. Ellos eran los que tenían los banquetes, los buffets. Si a alguien le gusta los buffets, diga gracias a los romanos. ¿Verdad? Cuando usted va al hotel X o Y, dice, esta es idea romana. Que Dios los tenga en santa gloria. Entonces, para darles un ejemplo de esto, obviamente la idea era que pudieras estar en el punto más alto, era el punto más cómodo, era el punto donde tienes acceso a todo lo que quisieras, sin límite de nada. Y obviamente los pobres vivían en el extremo más contrario. ¿Cómo explico el otro extremo? Para comenzar a hacer un par de contrastes. Bueno, los pobres eran más pobres que los esclavos, que ya uno para entender esto era como raro, era como que un pobre podría ser más pobre o más miserable que un esclavo, si el esclavo tenía que cumplir un montón de cosas. Bueno, dentro de la ley establecía que los esclavos debían tener comida y debían tener vestido. Entonces era más factible o era mejor servir de esclavo para un siervo, para un señor, que está tratando de resolver mi miseria por mis propios medios, ¿verdad? Entonces, curiosamente, les voy a dar un ejemplo porque esto es Imperio Romano. Aquí hay que, como de alguna manera, hacer una intersección entre cultura judía también. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿en cuál estrato quieren que estén? Bueno, los discípulos, ¿en cuál estrato estaban? ¿Qué piensan? ¿Por qué, ahora que mencionaba eso, por qué Juan y Jacobo estaban pescando con su papá Zebedeo? Porque necesitaban comer ellos y vender y a ver qué resolvían para subsistir. O sea, quiere decir que ellos son pobres. Pero si fueran esclavos, estarían haciendo un trabajo más específico. Voy a dar un ejemplo de alguien que de alguna manera escaló. Mateo, ¿qué era Mateo? Judío, cobrador de impuestos. Quiere decir que desde la perspectiva de los judíos, todo el mundo lo detestaba. Muy bien, viene ese traidor. Claro, porque Mateo había dejado algunas creencias muy fundamentales de su posición cultural y religiosa para ir de cobrador de impuestos. Y la dinámica además era terrible, porque entonces todos los que estaban por sobre Mateo le decían, en Capernaum hay X cantidad de personas. Yo quiero de Capernaum X cantidad de dinero. Tráigame al menos eso. Y lo que usted cobra de ahí para arriba, es suyo. Suena conocido además de eso, pero no vamos a hablar de eso. Menos en días de elecciones, jamás. Guarde, es una coincidencia. Entonces es curioso, porque entonces Mateo, claro, Mateo era rechazado, de hecho era visto como un pecador. De hecho ponen publicanos y pecadores, porque para ellos en el contexto era lo mismo. Pero bueno, Mateo está un poquito como entre esclavo y plebeyos trabajadores, ¿verdad? Por eso Mateo responde a Jesús y sigue a Jesús, pero le hace un banquete, y la palabra que usa es banquete. Podría haber hecho Pedro, Felipe o Juan un banquete. No, Pedro, Mateillo ya dijo, no, yo voy a seguir a Jesús, pero ya hice aquí mi buchaquita. Entonces dice, la cosa con el reino de Dios no prospera, yo ahí me defiendo. No dice la Biblia eso, pero... Entonces, esos son los dos extremos. Los gobernantes, los militares y los ricos, en los evangelios se ven también como ejemplos cuando habla del noble de Capernaum, al que Jesús sana al hijo, ¿se acuerdan? Pero también está el militar que era el centurión, gracias. El centurión pide por un siervo. Entonces se ve la dinámica entre los estratos. Cuando uno entiende esto, se da cuenta que cualquiera de ellos dos, el noble o el centurión, podía haber agarrado a Jesús de la mano y decirle, papillo, va a ir a mi casa y va a hacer esto ya. ¿Qué le dice el centurión? Recuerda, cuando habla con Jesús, le dice, yo soy un hombre que está bajo y sobre autoridad. Y le digo a mis hombres, vayan, y ellos van, y vengan, y ellos vienen. Y él le solicita, con esa idea le solicita a él, que por favor sane a su siervo. Quiere decir que el centurión, estrato alto, se refiere a Jesús, estrato bajo, haz tú en tu autoridad, que yo reconozco y que he escuchado y he visto, haz esto por favor. Qué chido entender la dinámica cultural, porque trae un montón de luz a lo que Jesús está haciendo. O sea, aquí es de Jesús de estrato pobre,
está revelando un estilo de vida, una verdad y un mensaje que está pegando en una dimensión más amplia. Pero bueno, no va a seguir ahí. Entonces, un ejemplo grande aquí es las monedas. Esta es una de las monedas de las múltiples que usaban en el imperio. Otra vez refiriéndose, ¿verdad? Que era justo que dieran, pagas el impuesto. ¿Qué dice Jesús? Dar al César lo que es del César. Y literalmente, probablemente Jesús está con el denario en la mano. Le dice, dar al César. ¿Quién es este? César. Déselo. Este es el nivel de emperador, donde el dinero, el intercambio y el valor tiene mi cara. Por un lado tiene la cara desde perfil, y por el otro lado está sentado en el trono. Por eso tiene una obra, ¿verdad?, con un sentido de máxima autoridad, que por si acaso, no voy a meterme mucho aquí, que está en latín. ¿Qué dice aquí? Maximum. ¿Y aquí qué dice? Pontífice. Pero esa es historia para otro día. Pero el emperador es conocido el máximo pontífice. Entonces, este estrato es interesante. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque esto nos da luz en el contexto judío, en la dinámica socioeconómica y política de los judíos, de entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la mamá de Juan y Jacobo? Está diciendo es, usted que al parecer por lo que dices, vas a llegar aquí. Diga, acomódeme a mis chiquitos ahí. La pensioncita, acá, mire, desde ese tiempo ya venía con problemas. Entonces la petición, y esta es la segunda parte tal vez, la petición desde el punto de vista de una mamá es noble. Pero ¿qué pasaron con los demás? Versículo 24. ¿Qué dice? Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con los 2 hermanos. Hicieron cara como, ah, no, compa. No, buenísimo. Nosotros le abrimos campo, entonces para que pase Jesús y Juan y Jacobo, ¿verdad? Entonces, qué interesante, y aquí hay varias aplicaciones prácticas. Lo que a veces para uno puede ser una petición noble, para la persona que te rodea es como una insensatez. Es como, bro, ¿qué estás pensando? ¿Por qué crees que sos más que otro? O deberías recibir, o mereces más que el otro. Y aquí hay un punto de partida además muy eclesial. En la iglesia no debe existir un sentido de estrato. ¿Usted gana mucho dinero? No me importa. ¿Usted gana muy poco dinero? Tampoco me importa. Me importa que estemos en Cristo y que nuestro valor último esté ahí. Amén. Qué lindo una mea, que nuestro valor esté en Cristo. Amén. ¿Sabe de qué nos carga eso? Que el valor aquí es que estamos en Él y somos suyos. Si usted tiene mucho, pídele a Dios que le dé sabiduría para bendecir a muchos e influenciar a muchos. Si usted no tiene suficiente, pídale sabiduría con lo que tiene, salir adelante y avanzar. Y nos apoyamos y somos uno. Y para mí esto es, otra vez, aplicaciones prácticas sencillas, nos permite vernos a la cara de iguales. Si yo le digo a usted del barrio que yo salí, usted sale corriendo y se agarra la billetera. Ya después, ya yo le he pegado 2 puñaladas, pero usted sale corriendo y se muere y camina rápido. Pero lo que nos distingue no es de dónde venimos. Lo que nos distingue es dónde nos puso el Padre. Y a todos nos puso en el mismo lugar. Somos sus hijos amados. Aquí en Comunidad Nexo no hay espacio para elitismos, ni especialidades, ni tratos distintivos. Todos somos, y ahora vamos a ir a eso. Entonces, claro, los demás están indignados. Yo no sé si la mamá en algún momento entró como en pena, como decir, uy, me marcaron estos carajillos. La mamá como diciendo, uy, ¿por qué les hago caso? Y les hizo cara de seguro de mamá, como, era como, mire que llegue a la casa, un pescado les voy a dar. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernadores de las naciones, ¿qué hacen? Oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Ve qué interesante. El que está más arriba reconoce su posición, que es altamente cómoda en todos los aspectos, y lo que ejerce para abajo, su influencia es sometimiento. Vea estas palabras sus claves. Sometimiento por fuerza, por obligatoriedad. O sea, lo haces porque yo mandé,
porque la última palabra la digo yo. Hay gente que a veces quiere establecer esa jerarquía en las relaciones, o esa jerarquía en la familia, pero no hay familia que aguante esa tiranía. Sí, pero lo hacemos en el trabajo. No sé si usted tiene un puesto de gerente, o un puesto en el que usted tiene que mandar a personas. Cuídese de que tu posición, tu estrato, tu posicionamiento no genere sobre los demás un sentido de tiranía. Chival es un tirano, se impone por fuerza, por dominio. Jesús está diciendo: oprimen al pueblo, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Entonces, esto que decía anteriormente del estrato nos da una idea de cómo la dinámica, casi que en un sentido de jerarquías que naturalmente el ser humano trae. Y lo cierto es que a todo mundo, a todos nos enseñaron aquí que usted tiene que escalar. Y usted no se deje de nadie, usted es más importante y usted vale de todo. Y es curioso porque es un reto para los que tenemos hijos: es ¿cómo hago para educar a mi hijo? Para que se pare. Yo lo voy a dejar a la escuela todos los días. De los chiquillos se bajan. Lucas siempre va como y Gael siempre va como, no entiendo. Primer día de clase de viva Lucas, mis amigos, no sé qué, ¿verdad? Y Gael, no estoy emocionado. ¿Van a haber compañeritos nuevos? No me importa. Literal. Y en la escuela la idea es que las teachers lo bajan y no sé qué, y yo en eso desobedezco. Yo me pongo un poquito más adelante, pero yo quiero bajarlos. Gracias, Eva. Quiero bajarlos y ponerse un poquito no sé qué, y yo les digo a los oídos: soy un hijo muy amado, hijo muy amado. Y después les golpeo el pecho, pero que sientan, pues si les hago así no funciona. Pecho fuera, va adelante, va a aprender, haga su mejor esfuerzo. Papi, pero que será otro día, mejor esfuerzo, jale. Entonces ahí va. Que no puedo, que tengo miedo, que no me importa, jale. Pero el tema es este: ¿qué reto es criar a los hijos para que sean independientes, sean fuertes, pero sean nobles y sean respetuosos? Y aquí hay una gran disyuntiva, porque otra vez a todos nos enseñaron, pues no sé si solo a mí, fue mi mamá, está mi mamá. Entonces me crió para ser muy tirano, pero era: no deje que nadie, ¿verdad? Y si usted le da, usted regresa. A todos nos quedan más o menos así. Entonces es interesante porque es un mecanismo de defensa y desarrollo, pero al mismo tiempo me posiciona, o me puede llegar a posicionar en algo no sano, no bueno. Entonces, la respuesta de Jesús, y siempre observe esto, la respuesta de Jesús son respuestas de maestro, no son de sí y no y tal vez, no. Él carga de valor la respuesta, motivando a que la gente use su cabeza. Por eso el cristianismo es algo súper lógico y súper cognitivo, ¿verdad? A mí a veces me choca la idea que presupone que los creyentes, porque tienen un ejercicio de fe, entonces que somos tontos y no sabemos nada. No, somos lo suficientemente prudentes para reconocer la existencia de un Dios que se reveló. De eso de tonto no tengo ni un pelo, tal vez 2 o 3. Pero entonces él responde al contexto. Él dice: ok, ustedes están pidiendo aquello: comodidad, confort, autoridad, poder, dominio. Parece normal por el contexto. Dice: pero recuerden que es así como hacen los que gobiernan, imponen poder. Entonces viene el resto. Al contrario, o sea, al revés, completamente la otra forma, upside down, ¿verdad? Como Stranger Things. Totalmente al otro lado. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser su esclavo. ¿Recuerda el estrato? Esclavo entre los demás. Entonces, claro, me imagino la cara de María. No, ya María, para ese momento ya se fue. María, la madre, no sé cómo se llama, la madre de Juan y Jacobo. Para ese rato ya ella se fue y dijo: no, qué bañazo, me voy. Ahí los que están son Juan y Jacobo. Porque lo que Jesús les está diciendo es: en lugar de estar pidiendo esta posición, deberían estar pidiendo esta. Dice, lo contrario. Yo puse aquí lo contrario. En el 28 dice: así como el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para que le sirvan,
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, aquí hay varias cosas que son bastante fascinantes. Jesús habla de un reino, pero no se está posicionando él como en el contexto de yo soy aquí. Yo voy a instituir y establecer un reino, pero no lo voy a hacer desde aquí, por oprimir, por subyugar, por dominar. Voy a establecer un reino y el fundamento va a ser mi sacrificio de amor y servicio por ustedes aquí. Es completamente distinto al contexto. Por eso iniciaba diciéndoles, todos tenemos una idea de servicio, pero la idea de servicio bíblica nos obliga a ver esta idea, donde entonces Jesús está diciendo, sean como yo, y entonces busquen no el lugar cómodo de dominio y de poder, sino busquen el lugar que les permite ejercer servicio de lo más bajo para arriba. ¿Quién quiere esa posición? Ninguna mamá de nosotros nos dijo, vaya y busque usted el trabajo más sencillo, donde la gente le pase por encima y lo respete. Vean, los conceptos bíblicos son antinaturales. Y ahí es donde tenemos que ser reenseñados en los valores que vemos en Cristo. Entonces, si antes había un tirano que oprime y ejerce dominio y control por fuerza, por violencia y por imposición, hay un Jesús que tiene autoridad, pero esta no es una autoridad de dominio, de posición y de mandato, sino que es una autoridad de servicio. Toda la autoridad me está dada, ¿dónde? Dice Jesús, cielo y en la tierra. Esa autoridad está basada que Él en el cielo satisface por su rol y por su esencia, que es Dios mismo, ¿de quién es? Pero la autoridad que tiene en la tierra es que vino, enviado del Padre, manifiesto en carne en Cristo, para hacer todo lo obediente que nadie era, cumplir toda la palabra de Dios que nadie cumplió, cumplir todo lo que el Padre le envió a hacer, y ahí está toda su autoridad. Su autoridad no estaba en imponer con fuerza y con violencia, sino en servir con amor, con gracia y misericordia. Es un rey brutal, como dicen los chiquillos. Es genial, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace esto? O sea, la gran fortaleza de Jesús no es su fuerza física, es su amor sacrificial. Se imagina que Jesús está diciendo, yo quiero que me sirvan, no quiero que sean siervos, para imponer sobre otros con tiranía, pero quiero que sirvan porque han modelado con integridad y han servido. Ese es el mismo Jesús que en la última cena, si yo hubiera sido Jesús en la última cena, yo le digo, chiquillos, alisten todos ahí, llego. Llego aquí, we are the champions. Pues la última noche, que ellos paguen, que ellos limpien, que ellos acomoden. Hay algo de esto en el contexto, si ustedes lo leen. Pero él en medio de la cena, ¿qué hace? Se alista su ropa, no permite que las túnicas, que las cosas le incomoden, se ciñe el lomo, dice. Y se agacha, ¿y qué hace con Pedro? Primero, a los pies. ¿De qué estratos está él autoposicionando? ¿Arriba o abajo? Jesús va a lo más bajo, y fue lo más bajo que nadie puede ir. Y lo que me vuelve loco de este concepto es que todo lo bajo que llegó a ser nunca le quitó mérito a todo lo alto que siempre ha sido y siempre será. Que es además algo curioso, porque una de las razones por las que a veces somos malos siervos es que yo no quiero perder mi estatus, porque me vulnerabiliza. Que si corro sillas y barro, capaz que me ponen a hacer eso todos los días, no digo, guarden, la gente sepa que Diego lo que hace son otras cosas. ¿Sí me entiende? Es que si hago esto con mi esposa, me vulnerabiliza, piensa que estoy ahí, como un llavero, ¿verdad? O viceversa. ¿Cómo estamos hasta aquí? Entonces el reto es gigante, y la enseñanza es tomada del contexto diciendo, yo quiero proponerles un reino inverso, un reino de servicio por abajo, con integridad, y además que dice que es un servicio que, y esta es la parte también como tratando de irme un poquito más adelante en algunas aplicaciones, no es un servicio demostrado en un acto único, sino que es un servicio que te lleva a la propia muerte. Es la otra cosa, nosotros definimos servicio por una actividad, un rol, lo cumplo, check.
Y Jesús define servicio por una actitud y estilo de vida que finalmente termina tomándote la vida. Y Jesús dice, de hecho a mí nadie me la quita. Yo la pongo, ¿y qué hace? La vuelvo a tomar, porque Jesús está en el estrato más bajo, en la actitud que tiene, y nunca deja de ser el Rey de Reyes, digno de gloria que sea. ¿Están conmigo? Entonces, volviendo a los estratos y volviendo a los conceptos, quiero indagar un poquito en ya me perdí, acá. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y en la otra palabra donde dice, deberá ser su esclavo. Algunas Biblias traducen esclavo, esta traducción es bastante certera. Otras Biblias dicen siervo. Y es curioso porque siervo aparece, o esta palabra, aparece más de 120 veces en el Nuevo Testamento. La palabra es doulos. Usted la escribe por ahí y la recuerda. Doulos es una palabra de esas grandes y que establece un nivel de expectativa de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia a nosotros nos llama doulos, siervos y esclavos. Ahora, la Biblia también nos llama hijos. Sí, también hijos y nos llama herederos. Entonces voy a hacer una dinámica muy fácil. ¿Usted prefiere escuchar de los pasajes que te llaman doulos, siervo, esclavo? ¿O prefiere de los que te llaman hijo? Bueno, la Biblia es la revelación del Padre, y no porque Él diga una cosa deja de decir o desmerita la otra. Así que tienes que escuchar con detenimiento que eres un hijo muy amado, llamado a vivir como un siervo, como un esclavo por amor en Él. Yo puedo hacer toda una serie que además me encanta el tema de la paternidad y la adopción, y un padre que nos cuida, que nos ama, que nos defiende, y todo el mundo dice sí. La otra semana, comiéncela, qué buena serie, me encanta, me anima. ¿Por qué? Porque dice que somos herederos, que somos dignos de esto, que somos honrados, que somos amados, que somos la niña de sus ojos, y uno llega, se vuelve loco, pero entonces le quita mérito al hecho que Dios tiene la expectativa que seas siervo. Entonces vivimos además, viniendo ya a nuestro contexto, ya hablamos bastante de ese, en el contexto de nosotros, queremos posicionarnos en Cristo para estar en el confort y en el bienestar de todo lo que el Padre me da, pero queremos evadir la exigencia, la demanda de todo lo que el Padre me pide. Es una relación mala, diría yo. ¿Sabe cómo cuál? Como la que describí al inicio. Solo voy a servir porque hay una transacción, no porque es una decisión personal. ¿Sí me explico? Entonces este tema es fuerte porque nos lleva a ver esta idea de que en el reino de Dios hay un solo rey. ¿Y todos los demás somos? Siervos. Entonces uno puede llegar y decir, no, pero qué gracia tenía que Él me saca de la esclavitud del pecado para entonces ahora serme un esclavo en el reino de Dios. Bueno, ¿cómo le ha ido de esclavo en el reino de Dios y cómo le ha ido en la esclavitud del pecado? Todavía puedes decir para atrás. Digo, mala idea, pésima. Pero ahí está. Entonces aquí tal vez el valor que quería detenerme con el tema de siervo, duros, es que es un concepto fuerte. Es un concepto fuerte. Vean lo que dice de la palabra duros. Dice, uno que rinde su ser por la voluntad del otro. O sea, que usted quiere A, B, C y D, pero yo voy a rendir esa A, B, C y D para someterme a mi patrón, que es Andrés. Es mi voluntad. Pues, otra forma de leerlo es uno que se da a sí mismo por la voluntad de otros. Y aquí quiero esclarecer o enfatizar en algo aquí quiere decir que Jesús se hizo siervo. Filipenses 2:5, ¿verdad? No tomó el ser igual a Dios en posición más alta del estrato universal. Él es Dios. Pero Él no se aferró a ser igual a Dios como algo para estar ahí pegado, sino que se despojó de sí mismo. ¿Y qué hizo? Se humilló y tomó forma humana, y haciéndose, ahora, no solo fue forma humana, sino que ya ahí había un bajonazo tremendo, ¿verdad? O sea, de Dios a forma humana. Si usted hoy decide convertirse en una ameba, todavía no le hace justicia a la diferencia de Dios despojándose de sí mismo para hacerse hombre. ¿Estamos bien ahí? Vos ahí me dices, una ameba. No, peor. Entonces Él deja eso,
se autolimita a sí mismo, se manifiesta hombre, pero no queda ahí, sino que se hace siervo. O sea, va más abajo que la posición de hombre, se hace siervo, ¿hasta qué? Otra vez, hasta dar su vida. Y después, ¿quién lo retorna al lugar? El Padre. Y aquí quiero esclarecer algo. Entonces, ¿se hizo Jesús siervo del hombre? No. No fue esclavo del hombre, porque no venía para hacer la voluntad del hombre. Jesús es el siervo que dijo: voy a hacer a un lado mi voluntad para hacer la voluntad del Padre. Por eso se cumple esto. Es uno que rinde su vida por la voluntad del otro. ¿Está en el texto bíblico esto? Sí. Getsemaní. Jesús dice, diciendo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, haz la tuya. Jesús nos modela el estándar y la exigencia que debemos tener con la idea de servicio. ¿Están conmigo? ¿Qué tal este pasaje? Seamos sinceros, la verdad que está duro. Está durísimo. Entonces, la idea del servicio aquí es que la conectemos no con la acción, sino con la actitud. Jesús no nos modela una acción aislada, nos modela una actitud. Y la actitud es lo que de alguna manera determina tu carácter, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo de esto. La actitud más recurrente que usted tiene es el carácter que la gente le distingue a usted. Tan fácil. Entonces, si usted es una de actitud muy servicial, la gente va a decir: Andrés es muy servicial, porque tiene una actitud que es recurrente, que es cotidiana, que dice: sí, claro, ese chaval lo sirve. Ahora, si Andrés anda todo el día así, y tiene una actitud tal vez más pesada y un poquillo más como si otro día, entonces la gente va a decir: su actitud va a ser de que es muy gruñón, o que es amargado, que sí, yo ponga el nombre que sea. Entonces, lo interesante es que veamos el servicio no como un acto aislado de cosas que hago un día u otro, sino que es mi actitud, es servir. ¿A quiénes? A todos. ¿Cuándo? Todos los días, en todo momento. ¿Por qué? Porque quiero. La otra cosa del servicio: es que seguro Diego lo pusieron a hacer eso, ahora estoy bueno Andrés. No, que nuestro servicio sea determinado porque yo decidí hacerlo. ¿Sabe qué pasa cuando usted decide hacer algo? Que no está conectado si alguien te dijo, te mandó nota. Lo haces porque fue una decisión y una convicción interna. Si yo hago algo porque solo una persona me dijo, digamos que yo hago algo porque Wayne me dijo, digamos, entonces no pasa casi. El día que Wayne haga falta, yo dejo de hacer eso. ¿Eso habla bien o mal de mí? Mal, porque quiere decir que mientras hay que me dé dirección y directriz, yo voy. Pero no tienes voluntad, no tienes capacidad. Entonces decide tener la actitud de servir. Quiere decir que la única persona que podría interponerse entre lo que haces es vos mismo. ¿Sí me deben entender con esto? Si usted está conectado con otra razón o otra justificación, el día que eso no exista, ese día se acaba su actitud. Y uno quiere decir: yo voy a amar a mi esposa y a mis hijos. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. Quiere decir que nadie se puede meter en esto. Es que yo voy a intentar pararlos, como bueno, intenten. Pero si yo dije que iba a hacer esto, yo lo hago. Que además es otra cosa en la sociedad que se ha perdido, ¿verdad? Que uno dice: voy a hacer esta cosa y voy a decir tal otra. Pero hay una cosa en el servicio que puede hacer con compromiso. Entonces, número uno, Jesús es nuestro modelo de servicio. Y ahí pone el punto de partida, el punto de llegada que decíamos ahora en enero. Número dos, el servicio más que una actividad es una actitud. Cuando la gente me dice: yo quiero servir, casi mi respuesta es: claro, tu actitud es la manera. Vamos a hablar un poco de eso. Servir más que una actividad es una actitud. El servicio del creyente no conoce horarios ni conoce roles. Aquí voy a trabajar esta idea, volviendo al concepto de las palabras según el contexto y según el lugar que se ubica. En la iglesia, en general, tradicionalmente, o en las organizaciones eclesiásticas, el servicio está delimitado por lo que se hace en este momento, en estas 2 horas,
y en el ejercicio de ciertas cosas que suceden. Y lastimosamente algunas personas han enfatizado o han reforzado esta idea porque además es conveniente, obviamente. Pero yo quiero aquí dispararme en el pie y decir, más de lo que usted puede hacer en estas 2 horas, en esta dinámica que será importantísima, y además un montón de gente participa, mi corazón y mi expectativa sería que tú seas un siervo todos los días de tu vida en cualquier lugar que Dios te lleve. Y si además hay algo en lo que puedes agregar valor aquí, será maravilloso también. Pero lo que les decía, el problema es que queramos hacer una cosa y la otra no. Y la otra no. Porque se vuelve como, es más, no tiene sentido. O sea, va en contra de todo el concepto de servir, porque no conoce horarios ni conoce roles. Entonces, eso es una cosa que yo creo que además nos tiene que quitar el peso de encima. Aquí nunca vas a hacer más o menos por si tienes un rol o una responsabilidad o algo específico que hacer o que no hacer. El servicio revela el carácter que está siendo formado en mí. O sea, ¿quién gana cuando yo sirvo? Yo. No importa lo que esté haciendo, es que al final la actividad puede ser barrer, puede ser poner la silla, puede poner el banner, puede ser enseñando, puede ser poniendo el audio, puede ser con los niños, puede ser sirviendo el café, no importa lo que sea. Hay una ganancia inmediata y que está siendo formado en el carácter. Uy, pero es que eso a mí me cuesta hacerlo, es que eso no me gusta, es que eso, mejor, entre menos le guste, mejor. Es que me siento mal, me siento miserable, bendito Dios. ¿Sí? Dígame usted, ¿en qué momentos de tu vida aprendiste más? ¿De los que vivías en el confort del César y el pico más alto del estrato social? ¿O de cuando estabas ahí entre esclavo y pobre? Dígame cuándo más Dios formó tu corazón, tu mente, y tus intenciones y tu propósito. Un ejemplo de esto son las bienaventuranzas. ¿A qué le llama Jesús bienaventurado? A un montón de cosas que yo digo, Dios, no, otro día no. ¿Cómo que los que lloran? ¿Cómo que los que sufren? ¿Cómo los que pasan hambre? Bienaventurado. ¿No me sirve ese evangelio? Bueno, ese es el evangelio. Yo sé que el de la prosperidad y el de confort es súper popular, pero es súper herético. Es súper mentira. Ahí no hay verdad. La verdad está en ser mi siervo. ¿Al precio de qué? Al precio de lo que sea. Ser mi siervo. Entonces, estas son algunas conclusiones, pero quiero motivarlos a que sea todavía más práctico para ustedes y quiero que se hagan estas 2 preguntas. ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién? ¿A quiénes? Y aquí quiero que piensen en sus círculos más inmediatos. Es su familia, esposa, esposo, hijos, al vecino. Yo un día hecho les serví y dije, bajen un poquito el volumen. Sí, porque yo estaba preocupado por el oído de él. Yo no, voy a servir, no era cosa mía. La gente con la que trabajas, la gente en la universidad, en el colegio, el jefe. Uy, Cristo, la gloria, ¿cómo hago para servirle? ¿Por qué me pagan? Pero esta pregunta tiene que ser hecha porque no, vamos a ver, si escoges a quiénes, ya pierdes virtud del servicio, porque el servicio no escoge a quiénes, el servicio solo es la actitud. Entonces, yo quiero que partamos de la idea de a quiénes el Padre te mandó a servir. Y comencemos ahí. Entonces, si usted se casó, todo el mundo aquí. Si usted se casó para servir. No se puede. Está chiva. ¿Sabes qué es algo chiva? Bueno, escogiste a la que debes, a la que quieres servir, ¿no? Yo sé que está chido. Soy muy intimista, bueno. ¿Tiene hijos? ¿Qué hace uno con los hijos? Oiga, servirles. Alguien dice, pero es que es una esclavitud. Exacto. Pero es que no tienen horarios, y justamente. Y es que además tienen actitudes terribles. Gloria a Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? La familia es el punto medular donde el Padre quiere formarnos con un corazón de siervos. Cuando estamos con diferencias, que yo digo una cosa, que la otra dice, te sirvo. Ay, pensé que estabas enojado. Me dice, no, estoy enojado, te voy a servir.
Sí, es que esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Vamos a orar. Papi, pero no está enojado usted. Sí estoy enojado, pero voy a orar enojado. Y se cuesta convivir todo, el parto para alguien parejo. Hay un sentido de integridad, de someternos a los valores, cuando los valores me están apretando, te están formando en el carácter. Entonces, pídele ayuda al Padre y dile: Padre, ¿cómo quieres que yo sirva a mi esposa? ¿Cómo quieres que yo sirva a Lucas, que es diferente a Gael y que es diferente a Felipe? Estoy diciendo con honestidad, no sé cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para servir a mi hermana, a mis hermanos? ¿Cómo hago para servirles a ustedes? Yo quiero que todos nos hagamos eso para caminar con un sentido de integridad. ¿Estamos por ahí? ¿Qué actitud estoy teniendo con el servicio? No hagas nada por exigencia, porque nadie te obligó y nadie te sometió. Otra vez, volviendo al contexto de las iglesias, suele suceder esto. Alguien llega a una iglesia, una comunidad de fe nueva, se alegra, le gusta y está conectado con lo que enseña. Entonces la persona dice: yo quiero servir, quiero participar. Una de las cosas que hasta cierto punto es irresponsable. Entonces uno dice: ¿y usted para qué pone? Yo soy bueno para cantar. Ah, buenísimo. ¿Qué? Cante el otro domingo, ahí paremos. Claro, él está emocionado, está contento, canta y no sé qué, no sé qué. Le agarra la guitarra y comienza a contar el vaso y todo. Pero tal vez esta persona no tiene ni la actitud correcta, ni la formación correcta, ni la experiencia correcta, ni la orientación correcta, ni el cuidado, ni el camino correcto. Pero ¿saben qué es lo más triste? O sea, nada con lo que él está pasando, pero está haciendo con integridad, con corazón. Pero después este chaval se equivoca. Y en lugar de comenzar en paz, comienza en mí, no sé qué. Entonces por allá está el líder, llega el pastor y está diciendo: ¿en qué momento? Y entonces te digo, y eso pasaba, esto me acabo de acordar de algo además, que además pasaba, yo me tiraba los pachos porque yo tocaba la batería, el de la batería siempre es el que está atrás. Y como tocar baterías de cualquiera, si usted como músico le dice: ¿qué baterista? Y es músico y dice: sí, está bien. Entonces yo tocaba la batería, me echaba los deditos que del piano hacía. ¿Alguien recuerda eso? Y entonces está el del bajo. Cambia nota, que aquí, que no es nota. Entonces después estaba el otro diciendo, y era aquella cosa, y el pastor ya diciendo: Señor, el rapto, ya, una vez, no se acaba esto. Entonces, pero es interesante, después llega la persona que puso a ellos al frente y le dice: lo hiciste mal, sos torpe, ¿cómo te equivocas así? ¿En qué estabas pensando? Qué injusto. Porque tomo la imprudencia así, decir: hagan lo que quieran y lo que les guste. Y cuando te equivoques, voy a hacer yo mismo, te voy a hacer así. Lo hiciste mal, no servís para esto, disciplina. Lo que sea que eso signifique, además, que es probablemente el término menos entendido, menos definido en la dinámica de una iglesia. Entonces, ¿cómo sale la gente? Dolida, resentida, me trataron mal, me hicieron mal. Y hay una complicidad y que la gente tiene la expectativa que se trata de ir a ver qué hago, y el otro, otra persona diciendo sí que hagan lo que sea, con tal de que la gente, ¿sí me entienden? Pierde todo el sentido. Es cómo queremos hacer las cosas, de qué manera, en qué momento, con cuál actitud, porque eso define las cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando estamos en el proceso de ser formados para hacer una tarea o una cuestión, estamos cubiertos por el mismo cuerpo, estamos más atentos, más sensibles, y no vemos necesidad en que pase una cosa o pase la otra. Nosotros podemos hacer exactamente esto mismo y quitamos todas las cosas. Esa cámara es necesaria, es para esto, nada, absolutamente esto es necesario. Esto es la decisión de agregar un poco de valor a la dinámica, pero esto lo podemos hacer ahí en la semana, ¿sí o no? Yo tengo que estar de pie, de hecho es mejor estar sentado. ¿Nos sentamos ahí? ¿Quién se siente ofendido? ¿Quién se siente? Bueno, pues ¿saben qué pasa? Que me pica, que hay calor. Entonces, ve que interesante, porque la demanda de una cosa te pone en otra posición y la gente entra en un conflicto con esto. Pero bueno, todo esto para decir que anhelamos ser una comunidad que sirve en todo contexto a toda persona, partiendo de la familia, a los círculos de influencia a los que tengo y también finalmente en las dinámicas que tenemos.
Tenemos facilitadores, tenemos gente que enseña a los niños, gente que está seteando parte de esto, de lo que hacen. Qué emocionante, qué bonito. Pero cómo nos cuidamos de hacerlo bien, cuidando el corazón de la gente, sin falsas expectativas, ¿verdad? Sin esa idea de voy a comenzar esto para ir escalando. En la iglesia no se escala. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cuál es el siguiente puesto? ¿Cuál es? Y si existe uno, presuntamente, ¿para qué lo quieres? ¿Verdad? Me encanta que el pasaje termina diciendo: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Sí le llamó la atención eso? Como Jesús diciendo: si usted supiera lo que significa asumir la responsabilidad y servir de X o Y manera, usted no lo haría. Lo primero que se deja entrever es: usted no sabe, jamás estarías huyendo por tu vida. Entonces les puedo hablar del servicio, en el costo del servicio. El servicio toma todo tu tiempo, toda tu energía, toda tu cognitividad, toda tu emoción, todo tu dinero, tus relaciones interpersonales, porque le quedó bien a Analao y le quedó mal a Ana, y el otro día al revés. Y yo quise decir: no, bien. Toma todo. ¿Todavía lo quieres? Yo todavía quiero que lo quieran. Pero es lo que también el pasaje deja entrever. ¿Qué tal si oramos? No se pongan tristes. Si quiere ponerse de pie, oramos juntos y le pedimos a Dios que nos ayude a servir, que nos enseñe a servir, que nos dé un corazón de siervos, manos de siervo, sin miedo, con determinación, con madurez, con claridad, con certeza, que seamos siervos bíblicos además. Papito, te damos gracias por esta mañana y reconocemos que estamos aquí por tu servicio. Porque no andaba buscando una posición, pero andaba buscando la voluntad del Padre. Y eso te llevó y te tomó todo. La humillación, el señalamiento, las preguntas, el juicio, la vergüenza, la desnudez, la herida, el dolor. Por eso se revela como el siervo sufriente. No vino para el culto, ni para los aplausos, ni para la luz, ni para ninguna de estas cosas, pero vino para dar su vida en rescate de nosotros. Y queremos ser formados así, en siervos, en siervas. Ayúdanos, papá, a ser formados a la imagen de tu Hijo, en el carácter, en la visión, en el corazón, en las manos, en la afectividad, en la verdad, en la franqueza, en la estatura de ese varón perfecto, para no solo vivir para glorificar tu nombre y exaltarte, pero también para el bienestar y la bendición de la gente que nos rodea. Que la gente pueda decir: qué dicha que esta persona está en mi vida, que me anima, me sirve, me ayuda, me empuja, me lleva, me arrastra. Qué lindo ser formados como siervos, para ser una comunidad de siervos distinguidos por esta actitud que busca sin interés propio hacer al lado de la voluntad, para hacer la voluntad del Padre y glorificar al Hijo. Ayúdanos a ser formados, ayúdanos a crear equipo y crear comunidad estratégicamente para compartir el Evangelio y hacerlo con muchísima pasión. Papito, gracias por mis amigos, sus familias, sus matrimonios, sus hijos, que seamos todos formados para servirnos unos a otros, sobre todo en casa, con amor, con afectividad, con paciencia, aprendiendo paso a paso. Papito, te amamos, te glorificamos, en nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y